Kirola es una pieza basada en los deportes vascos, o sea, de ahí esta cosa tan física. Entonces partimos de decir, vale, partimos de los deportes vascos, que en principio escogimos 8, y de ahí hacer una lectura más contemporánea a través del cuerpo, con el lenguaje de movimiento. Kirola eta dantzaren arteko berdintasunak edo desberdintasunak ez dira hainbeste sakondu, ez? Eta batean interesgarria iduritzen zitzaigun ere, oso fisikoa den ariketa batetik artera hurbiltzea edo. A mí personalmente cada vez más y más cuando voy a ver una pieza de danza, más que los pasos, bueno, puede ser estéticamente bonito, lo que me acaba de atrapar es la fisicalidad, este cuerpo realmente en acción. Y en este sentido hay algo en el deporte, y más en el deporte vasco, que es realmente la base de esta acción y de esta fisicalidad, ¿no? Hay algo en el cuerpo, en esa verdad de física que en el deporte vasco lo estamos encontrando, ¿no? Para de ahí tirar a... Kirolak dira oso ongi ezagutzen dugun zeozer, baina batean kanpoan egonda eta berriro Euskal Herrira itzultzean beste ikuspuntu batetik begiratzen dituzu, ezagutzen dituzun gauzak. Landu duguna izan da batez ere, zenbait kirol ez genituenak landu, eta gero ere koldo gure taldean ere integratzeko modua bilatu edo. Nahi genuen beste pertsona bat gurekin ere lanean egotea. Nos hemos entendido bien y supongo también porque de alguna manera el tema me motivaba. Es curioso porque he visto algunas otras piezas sobre deportes y siempre me ha parecido muy aburrido hacer unos deportes vascos, aunque nunca los he practicado, y yo también soy de Bilbao pero llevo toda la vida fuera. Hay algo que instintivamente que me relaciono con ellos de una manera un poco intuitiva o instintivamente, ¿no? Que les encuentro cierta lógica. Como esa lógica de una acción muy simple que quieres hacerla y te empeñas y la haces, con la que de alguna manera pues yo sí siento que también es como parte de mí. Claro, se puede encontrar cierto misticismo de lo brutal, ¿no? De una acción muy brutal, solo eres capaz de llevarla a cabo, ¿no? Si al final como crees de una manera casi mística en ello, o te relacionas de una manera casi mística con la acción y con el objeto. El deporte vasco tiene algo en lo rústico de una conexión con la naturaleza, está la piedra, está la madera, entonces hay algo también que va más allá del deporte olímpico, vamos a decir, sino que es una cosa que tiene también como una imagen poética en el sentido de que los elementos naturales están siempre presentes. Lanean hasten den pertsona batek egiten duen ariketa transformatu egiten da kirol batean, eta guk orain transformatu egin nahi dugu dantza batean. Orduan,